El Zun Zun de la Calavera, de Ramón Rocha Monzoy. Primera parte. 6. La Pasi se cubrió la cabeza con un manto negro, cruzó el zaguán persignándose y salió sin dar instrucciones. Como un acuerdo tácito, la Bernita y la Rosemary corrieron pocona arriba, comunicando la noticia. El Valois clausuró su sueño chichero de un brinco y hasta abrochó el fuelle de su acordeón que seguía cantando solito. El Guaira platero se santiguó y dejó que se consumiera el mercurio en una nube tóxica por preguntar por qué precisamente hoy y precisamente el Tata. Las mujeres tomaron sus mantos negros en silencio y trazaron su bitácora del día sin contratiempos, como doña Ermelinda, que por toda reacción se rascó el bigote. No lo hacía así nomás, para no ponerlo en evidencia, como su hermana Florinda, que traía esas horas carga de leña sobre su pulmón adolorido, como su otra hermana Graciela, que ensombreció con discreción su hermoso rostro. Calle arriba, rumbo a la plaza, la egipciaca nubló sus bellos ojos para decir que más que viejito, el Néstor era eterno, que lo mismo había nacido cuando entró Goyeneche que mucho antes. Si hasta se decía que lo habían parido poco después que Maucapocota desapareciera por el asalto de los chiriguanos y se trasladaran los sobrevivientes 2 leguas adentro de esta rinconada de Coripaloma. Es que el Tata era nomás el primer poconeño, el anciano más antiguo del pueblo. Lloró la egipciaca en el hombro de doña Carmelita, su madre. Y justo ahora que no está este bendito, agregó recordando los viajes de Orozco, su marido. A las señoritas Morató les llegó la noticia cuando blanqueaban rosquetes y lampaganas. Enguantadas con clara de huevo batido y dulce, no podían cubrirse con sus mantos de luto. Se les secaba el emplasto y la congoja les obligaba a mover las manos como panes rellenos de vida. Don Óscar III solía comentar que las hermanitas lloraban con el mismo timbre que sus tatarabuelas, también señoritas, cuando la muerte del virrey Toledo. A esa hora y con la noticia a cuestas, la calle mayor de Pocona era una serpiente de piedra que mojaba su vientre en el recodo de doña Pacífica. Tomaba su descanso a la sombra de Jarcaura, doblaba su cuerpo en la esquina de la Ermelinda y repechaba 3 cuadras hasta la esquina de la Linda María, donde se abre a la plaza de cedros y ceibos más antigua de la conquista. La última casa que visitó la noticia, en la esquina totalmente opuesta, fue la de don Salvador Siqueiros, cabeza y tronco de los chihuacos, porque pasos más allá, la vieja sacristía que habitaba el cura era solamente un balcón y un airecillo de prestigio antañoso y desierto. Detrás de la noticia, el cortejo ganó en diagonal la casa del chihuaco, desechando el templo, pues Pocona hace tiempo que no tiene párroco. Total, ya que de retorno, ¿quién aportaba su cantarito de chichaculi? ¿Quién sus lampaganas para el velorio? El Valois presidía el cortejo. A espaldas del Valois, el acordeón, desabrochado en secreto, tonadeaba como al descuido un bolero de caballería. 7. El buzo contertulio del Tata se llamaba Diógenes. Había dormido aquella noche en la playa de ganado de Pizorga, porque el platero tenía interés del mal venderlo en los últimos años. Si Diógenes ya llevaba la carga de su abuelo finado, parecía pues que ya era tiempo de sustituirlo con un pollino. Allí estaba, echadito bajo el molle, rumiando ingratitudes y tréboles.
cuando le pareció ver a doña Pazzi acompañada de su hermana Victoria, ambas de luto. Se incorporó con algún chocloneo de huesos en la cadera y ganó la cerca. Las orejas en siestas, la mirada atenta, lograron su propósito. La Pazzi lo reconoció, le acarició el belfo y le dio la noticia. ¿Con quién conversarás ahora, Diogencito? El Néstor se nos ha muerto. Diógenes quiso rebuznar y le salió un sollozo. Desmonoró las orejas, desnudó la verja y orinó negro. A un costado de la playa, frente al cementerio de Pizorga, el compadre Agapito abría su funeraria. No es que no la hubiera en Pocona, pero el prurito de unos centavos menos había determinado que don Agapito tuviera clientes ese 1 de noviembre. Don Agapo olió a muerte noche antes. Era clarito cuando alguien se moría, crujían las tablas de los ataúdes. Y entonces hizo cálculos. ¿La Bernita de un cólico? ¿La Rosemary de su primera menstruación? ¡El Néstor! ¿Tata Néstor y Ponchu? Preguntó. Ari, compadre, Cunandía, contestó la Pazzi. Más de 100 años habrá vivido. Mi mamá Rosa ya lo conoció cuando era chiquita. ¡Ja! Coincidió la Victoria. No había mucho que escoger. Un cajón pequeño pero con cintas plateadas. Justamente el que había crujido al amanecer. Sin que la Pazzi se preguntara cómo apareció Diógenes en la puerta y ofreció sus lomos para llevar el presente a su contertulio. 8. ¿No es esa la Pacífica?, observó desde la reja la memoriosa. La hacendosa acababa en ese momento de ensartar su collar de nuevas naftalinas y se lo hacía prender con don Agustín, que torcía el hueco de la nariz, no fuera a penetrarse ese olor a viejo. El Néstor se incorporó y visiblemente alivianado de la hernia, ganó con pasos seguros la reja. «Ya tienes cajón, tatita», avisó doña Memo. Con el gesto de costumbre, don Acuti controló el minutero de su reloj y de atrás le llevó la aclaración del Sinfo. «Casi las 9 van a ser». «A ver si ahora se acuerdan», observó don Acuti. Cuando las hermanitas Rosas llegaron a la altura del cementerio, venían tan abstraídas que ni siquiera torcieron la vista. Diógenes tuvo que detenerse en seco a rebuznar de gusto, porque tras la reja había distinguido la silueta frágil del Néstor. Cualquiera hubiera dicho que empeñó sus pulmones hasta el fin de sus días con tal de sacar ese grito de gaita, ese resuello angustiado, esa carcajada final que desnudó sus enormes dientes. Del centro del camino a la reja se fue solito, como si quisiera mostrarle el cajón al Néstor y a todos los muertitos. Incluso dio 2 vueltas al derecho y 2 al revés, para que se percibiera la cinta de plata que contorneaba la tapa del ataúd. El Néstor salió al rellano, se paró en la piedra que le había servido de asiento aquella madrugada y le acarició las orejas a Diógenes. Me di modos para escaparme de Pizorga y traértelo personalmente. Diogencito, tú siempre acordándote de los amigos. ¿O dudas? Me quieren vender, me llevaron a la playa de ganado, pero antes prefiero darme modos para venir a hacerte compañía, tatita. ¿Para siempre? ¿O dudas? ¡Ay, las 9 van a ser!, gritó don Acuti, muerto de rabia. No te preocupes, pues, don Agustín, se disculpó la Pazzi.
En un ratito despacho el ataúd y vuelvo con tarwi y miel de abejas para tu desayuno. Y de postre me traes ojos de paloma, no te olvides, ordenó don Acuti como en sus buenos tiempos. El cortejo siguió su marcha. A menos de 2 cuadras, la casa de doña Pasi ya estaba llena de gente. El Néstor lavado y peinadito en el cuarto principal, listo para el velorio. Pero 2 horas después, como comprobara que nadie, ni siquiera la Pacífica, venía de visita, don Agustín llamó a asamblea y luego de pronunciar un discurso que recogía los mejores periodos de su época de diputado del Partido Liberal, consiguió que los muertitos decidieran democráticamente bloquear la carretera. 9. Una columna interminable de espantapájaros desocupados por la sequía venía en sentido contrario y se abría en 2 para dejar pasar al camión. «Mal año, patroncito», gritaban los espantapájaros. ¿A dónde se van?, preguntó don Raúl. «A la ciudad, patroncito». Don Saúl había corrido sin detener el camión, sino en la feria del puente de Lope Mendoza. Allí vendió toda la cerveza, no le sobró ni una botella de malta para sus mañanas de chaki. «Para que aprendan», advertía al parabrisas. «Uno les trae fardos íntegros por cariño al pueblo y nadie quiere comprar. Por sonso no contraté una camionada más. En el puente me lo volarán, juro, en un ratito». En la carrocería rebotaba el Juancito, que había esperado en Lope Mendoza un camión que lo llevara a Pocona. Atrincado en una esquina de las compuertas, un cántaro que entre 2 sacudones no pudo evitar sangrar una chicha morada y suave, esparció un olorcito a canela y nuez moscada. «Buena la culli», confirmó don Raúl con las mejillas chaposas. «Para Todos Santos la hacen nomás a conciencia». Ya corría por las afueras de Pizorga, y ahora algunas cholitas más aspiraban en la carrocería el olor de la chichaculli. Ellas también traían consigo turus llenos de su propia chicha, pero coincidían en que para preparar esa del cántaro se hubiera necesitado ingredientes que ya no se conseguían desde el año de la reforma agraria. En Pizorga esperaba Agapito. «Tatan esturi guañupun», avisó don Raúl. «Sí, pues», contestó el Agapo. «La Pacífica ya me avisó. El ataúd ya debe estar en Pocona, pero me había olvidado de las velas». «Juan», gritó don Raúl, «a ver, baje una tutumita para don Agapo». Como siempre, el Agapito pretextó cólicos, diarreas e inflamaciones para evitar la bebida, pero al olor de la culli se la zampó sin respirar. Canela pura, compita», festejó y sin esperar invitación se subió a la cabina. «Aprovecharé, compadre, para rezarle un Padre Nuestro al Néstor», dijo mostrando las velas. El camión era una estela de polvo que se perdía rumbo a Pocona. A mano izquierda y derecha, la sequía había agostado los sembradillos de papa. El valle tenía riego propio, pero solo la lluvia penetraba y fortalecía los sembradíos. «Hasta los espantapájaros han bajado los brazos», observó don Raúl. En ese instante se divisó una multitud a la entrada de Pocona. «Es a la altura del cementerio», avisó el Agapito. «¡Qué barbaridad! ¿Tan rápido lo van a enterrar al Tatá?», conjeturó don Raúl. «¿O estarán de visita a los muertitos?». «Sí, pero no saben pararse tanto en la carretera». 200 metros adelante, don Raúl comenzó a adivinar la composición de la multitud.
ese viejito de terno negro que la presidía, y sobre todo ese gesto de hurgar el bolsillo del chaleco para consultar el reloj le eran muy familiares. «Dios me perdone, creo que se nos salieron los muertos», exclamó muy alarmado. Entre los harapos mortuorios se distinguía ahora la elegancia y los dengues de la Rosita, la silueta negra y enjunta de la Memoriosa, la sombrilla agujereada de doña Inesita. El camión fue deteniéndose poco a poco. Don Saúl y el Agapito se santiguaron antes de bajar a enfrentarse con los bloqueadores. No terminaba don Saúl de rascarse la oreja. Lo hacía cuando estaba nervioso, cuando lo interpeló don Agustín. ¿Ya no sabes saludar? Papito, buenos días. Se abalanzó don Raúl para abrazar a su padre. ¡Saúl!, atajó la Memoriosa. Es malo abrazar a los muertos. Pero si es mi padre. Lo mismo. Los muertos jóvenes cortejaban a las cholitas recién llegadas, que procuraban ocultar los bibones de chicha entre sus polleras. El olorcillo del cántaro también les llamaba la atención. ¡Don Saúl, la chicha!, advirtió el Juancito. ¿Estás trayendo chicha?, consultó don Acuti. Sí, papito. ¿Cullí? Cullicita siempre, pues. Muy bien, esta chicha no pasa de aquí, ordenó don Agustín. Ya veremos cómo la pagamos. ¿Cómo pues?, se ofendió don Raúl. ¿Cómo voy a cobrarles? Juan, bajen el cántaro. Pero ya la turba de muertos tenía el cántaro y bibones a la sombra, y cholitas prestas a servirles, porque quién más, quién menos, tenía padrinos y ahijados, primos y conocidos en Pocona. Justamente don Saúl llenaba una tutuma a preferencia para don Agustín, otra para Rosita, su suegra, y otra para la Memoriosa. Pero, ¿qué tiene que muera si voy a estar igual en familia?, preguntó don Raúl. No, hijo, vale más ser pobre que enterrado, sentenció la Memoriosa, echando un chorrito a la tierra por la Pachamama y por la ñatita, que hoy es su día. Doña Inés comentó que ella jamás hubiera tenido sombrilla si la ñatita no la olvidaba cierta vez en su tumba, un verano que el calor la obligó a vestir de blanco. Llegó para llevarse a la Rosita, que antes de morir se limpió los dientes frente al espejo, pidió una buena reserva de romero y azúcar impalpable, y ordenó que todas las puertas y ventanas de la casa permanecieran abiertas, y todos los vecinos convidados para dejarles el recuerdo de su dentadura perfecta. La ñatita concebió dormitar en la tumba de doña Inés hasta el anochecer. Mientras hubo luz, la Rosita se negó a morir. Pero apenas Pocona comenzó a hundirse en la oscuridad, la ñatita corrió a la cita y en el apuro dejó olvidada la sombrilla. Doña Inés recibió la tutuma de culli de manos de Agapito y aprovechó para repetir su manía. No se está acordando de mí. Soy doña Inés Escobar Soriano, Sánchez Mariscal, terceros Alcócer, Sequeiros Fermín. Por mis venas corría sangre de totora, vacas y arani. Saúl, ordenó don Acuti. Si falta chicha, empeñas nomás el reloj. No faltaba más que a mi padre yo le haga faltar su chichita, se lamentó don Raúl, chispeando por tantas emociones juntas. De rato en rato mojaba los dedos y trataba de engomar los bigotes de don Acuti. La verdad es que cada año el bigote de don Agustín perdía guías, y las pocas que le quedaban tenía que pegárselas con jamillo. A veces se le caía entero y parecía retornar de golpe a su juventud.
cuando Totora editaba 3 periódicos y él era redactor del que fundara don José Carrasco. Y en homenaje a la llegada de mi hijo, proclamó don Agustín, queda suspendido el bloqueo. Don Saúl ya iba a preguntarle las razones que lo impulsaron a tomar la extrema medida, pero la presencia del Néstor junto a su burrito le desarmó el corazón. Humilde como siempre, Néstor había esperado su turno de culli, que no acababa de llegarle y no reclamó. Enfrascado en una tertulia de susurros y discretos rebuznos con Diógenes. «Néstor», se le quebró la voz a don Raúl, «¿qué te hemos hecho para que te vayas calladito?» «Nada, don Raúl. Esta mañana entré al zaguán y estabas frío. Ni siquiera nos diste tiempo para darte encargos. Me dieron ganas de caminar y me vine nomás, don Raulito». «A estas horas ya te estarán velando». «Justamente, don Raúl. El Diógenes, no bien dejó el cajón, se vino a acompañarme». «¿Y cómo te sientes?» «Hasta puedo zapatear una cueca». Rió el Néstor, ahora que la hernia se le había desinflado del todo. «¿Y estito quién es?», se interesó don Raúl. «Es pues mi hermano, el Uña Manuelito, el que murió cuando los chiriguanos incendiaron Maucapocona». ¿O fue cuando la guerra del Pacífico? Uy, ya no me acuerdo. Tú ni habías nacido entonces, don Raúl, ni siquiera don Acuti. Ah, mancarroncito este, sí podría ser mi tatarabuelo. Rió don Raúl. Pero, ¿cuántos años siempre tienes, Néstor? ¿Cuántos será pues, don Raulito? Mi abuela decía que nací 7 mesino por culpa de los chiriguanos, cuando bajaron por las faldas de Coripaloma. ¿Qué siglo sería eso? Yo no sé pues contar en siglos. La memoriosa ya chupada se acercó a contar que el imperio incaico se extendía por oriente hasta Pocona y que más allá Montepunco, Puerta del Monte, era el confín de la chiriguanía. Pero don Raúl no había tenido paciencia en la escuela, menos iba a atender ahora que le escocían las manos para tocar su charango. «¡Juan!», llamó. El Juancito apareció bajo de la sombra de un muelle. «Anda, tráemelo mi charango y lo buscas, Salvalois. Yo aprovecharé para dejar las velas». Se despidió el Agapito.